Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Saraí Guadalupe Navarrete Gómez y soy aspirante a la licenciatura en Administración y Gestión Pública. El tema del cual yo les voy a hablar es Organismos Autónomos de México. Empecemos. Primero que nada les tengo que comentar que para la elección de este tema fue primordialmente por mi carrera, ya que esta demanda conocer las instituciones y organismos públicos para poderme desarrollar en este ámbito. ¿Qué pasaría si yo encuentro un organismo público que a su vez es autónomo? En este caso, ahí es donde nace el objetivo general y específico de esta investigación. Mi objetivo general era conocer los organismos autónomos de México y mi objetivo específico era saber cómo se desempeñan y por qué se les denominó dicho título. En la definición que encontré de organismos autónomos de México es que no se encuentran sometidos a la tutela de ningún otro órgano público y tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, funcionan con independencia de los poderes del Estado. Los principales organismos que al iniciar mi investigación encontré fueron Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algo muy gracioso que pasó fue que al iniciar la investigación yo creía que la UNAM era la única universidad la cual era autónoma. Cuando inicié mi investigación pude verificar que son más de 32 universidades en nuestro país a las cuales la ley le otorgó la autonomía. Asimismo, las fuentes en las cuales yo iba a hacer la investigación eran los libros y páginas virtuales. Para empezar, tenemos que saber qué son los organismos en el campo administrativo. Se caracteriza por ser una unidad administrativa que pertenece a alguno de los tres poderes del Estado, constituyendo una manera de organización administrativa. En este caso también, ¿qué significa ser autónomo? Expresa la capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. ¿Qué significa? Órganos, en este caso en el campo administrativo, tiene confiada una actividad directa e intermedia del Estado. Está coordinado pero no subordinado a ninguno de los tres poderes del Estado o a otros órganos. Se encuentra en el vértice de la organización estatal y goza completa independencia. Asimismo, esto quiere decir que van de la mano con los poderes del Estado sin que alguno de estos tres los rija o los rija. Así les comento que, realicé también una encuesta. Esta encuesta se hizo a diferentes personas, a 52 personas de la población de nuestro país, para verificar cuál era su conocimiento en mi tema, con la finalidad de obtener diferentes perspectivas con relación a la investigación. Se realizaron preguntas tales como: ¿sabes qué es la autonomía? ¿Cuántos organismos autónomos de México conoces? ¿Sabes a qué se dedican las organizaciones autónomas? ¿Sabes por qué se les considera autónomos? ¿Qué poder rigen a los organismos autónomos? ¿Consideras importante el trabajo de estas dependencias? ¿Has requerido los servicios de algún organismo autónomo? ¿Alguna vez acudirías a alguna de estas dependencias? De haber utilizado alguno de estos organismos, ¿qué tal te pareció su servicio? ¿Crees que hacen un buen trabajo siendo autónomos o requieren del control gubernamental? Les comento. Mientras más iba avanzando en la investigación, encontré otra definición acerca de los organismos autónomos de México. A dichos organismos se asignaron funciones de Estado para dejarlos fuera de los vaivenes que provocan los cambios de gobierno, es decir, que ninguna autoridad pública, privada o política pueda tener poder jerárquico o incidencia sobre ellos. Se clasifican de dos maneras: organismos y órganos. Los organismos autónomos es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Asimismo tenemos los organismos autónomos descentralizados del Estado, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
y mantenemos la persona de derecho público con carácter autónomo, que en este caso se le denomina al Banco de México. Los órganos reguladores coordinados en materia energética es Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Los órganos públicos autónomos son la Fiscalía General de la República. Los órganos públicos autónomos también se les menciona a la Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La entidad autónoma de poder legislativo es la Auditoría Superior de la Federación. También manejamos tribunales autónomos, como son los tribunales agrarios y los tribunales federal de justicia fiscal y administrativa. Les comento, yo me basé directamente al organismo autónomo, el cual es el INE. ¿Pero qué es INE? En este caso, bueno, es un organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y Ciudad de México. ¿Cuál es el objetivo principal de INE? Les comento, su objetivo principal es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, y así garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. ¿Por qué se les considera autónomos? En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación de INE participarán ciudadanos, representantes del Poder Legislativo de la Unión y de los partidos políticos nacionales, por lo que se les otorga independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Otra cosa relevante, bueno, les comento. En este caso también acudí, hice un diario de campo, acudí a un módulo de INE. El módulo es del 152.221, está en Gustavo Vaz 98, Alce Blanco, en lo que es el Estado de México. Les comento también que, bueno, la fecha en que acudí fue el 18 de agosto, la hora de inicio de mi observación fue a las 4:15 y la hora final de mi entrevista fue a las 5:25 aproximadamente. Les comento rápidamente que, bueno, al acudir, bueno, la descripción es que había personas formadas para recoger o realizar trámites en sus credenciales. Les comento también que, bueno, acudí a realizar una entrevista. En este caso, la entrevista fue a la señorita Ever Mora Marín. Gracias a una de mis amigas pude realizarle la entrevista. Se le preguntaron o se le hicieron preguntas tales como ¿cuál es su edad? Tiene 43 años. ¿En qué área administrativa se encuentra? Bueno, pues se encuentra en la vocalía de registro. ¿Qué funciones realiza? En este caso, se encuentra en el módulo realizando trámite para credenciales de lector, desde inscripción, cambios de domicilio, corroborar datos. Aparte de eso, una vez que se cierra el módulo, se hacen conteos de los trámites y de las credenciales entregadas. También lo que hacen cuando están en elecciones son los encargados del PREP, es decir, la captura y el conteo rápido para saber quién es el partido que gana en ese momento, ya sean presidencia, gubernatura, senadores o diputados, etc. La pregunta 5. ¿Conociste a profundidad la administración que se lleva a cabo? No la conoció a profundidad como tal, porque están en otros módulos. Están ellos en módulos, pero el módulo es totalmente independiente de lo que es vocalía. Pero sí sabe que existe un técnico de campo, el cual su función es checar homonimias o defunciones. Está una jueza que trabaja a la par con el vocal de registro. Esta se encarga de la lista nominal y aparte de eso tiene el trato con los partidos políticos. Asimismo, ¿cuáles son las áreas que hay? Primero que nada, ella me comenta que INE se conforma por distritos y cada distrito tiene su vocal de registro, su vocal de organización, su vocal ejecutivo.
Como ciudadano, ¿crees que sus funciones administrativas públicas son eficientes? Me comenta que sí. Si cumplen los requisitos, el trámite es eficiente. ¿Correcto? ¿Y tú sabes que INE es una organización autónoma? Sí. Desde que se inició el instituto, inició primero como una dependencia de gobierno, pero fue más o menos en 1992 cuando se declara un instituto totalmente autónomo, es decir, que es capaz o libre de tomar sus propias decisiones sin tener que estar apegado al gobierno. ¿Por qué crees que se les considera una organización autónoma? Porque ellos son capaces de tomar sus propias decisiones sin tener que estar apegados al gobierno. Ellos deciden qué van a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, y las reglas que se van a seguir. En este caso, también al checar la investigación y al ir avanzando, me encontré a los organismos públicos autónomos de México, que es OPAM. OPAM es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en coordinación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en coordinación con otros organismos públicos de derechos humanos y diversos entes autónomos, promovió en el año 2016 el Congreso Nacional de Derechos de Organismos Públicos con la idea de fomentar la discusión por el fortalecimiento institucional de los mismos. ¿Correcto? Les comento las conclusiones. Bueno, pues al finalizar mi investigación y con los datos obtenidos, tengo que mencionar que en su inicio su creación de los organismos autónomos se encontraba justificada por la necesidad de establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y para controlar la constitucionalidad de estas funciones. ¿Correcto? Por ende, se les dotó la independencia en estructura y así alcanzar los fines para los que se crearon, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental y, que por razones de su especialización e importancia social requiera la autonomía del órgano creador respecto a los clásicos poderes del Estado. En el caso del 2016, en ese año, se fomentó la ley del 3 de 3, que consiste en que hagan públicas sus declaraciones patrimonial de intereses sin fiscal, y también se buscaban que en el 2016 que los órganos autónomos también cumplan con estas declaraciones. Asimismo, el INE ese mismo año recibió 15 cajas con las firmas de los ciudadanos para poder poner en práctica la ley 3 de 3. En base a lo dicho anteriormente, podemos llegar a la conclusión que los órganos u organismos autónomos realizan su trabajo adecuadamente y son un apoyo para la sociedad. Les comento, ¿en qué fuentes me basé? Primordialmente me basé en investigación documental, en base a documentos ya publicados. Se seleccionaron buscadores, en mi caso fue el de la biblioteca de IPN, y también se seleccionó Redalyc. En cada uno recapitulé información muy útil. Asimismo, hice una recapitulación, también me basé en PDF, que no eran 100% confiables, ya que no mantenían lo que eran sus referencias, pero también me basé en ellos ya al verificar la información. ¿Qué problemas se me presentaron? En este caso, el principal problema que mantuve fue tener fuentes confiables. Como comento, aparecía la información. Cabe destacar que al hacer la búsqueda me aparecían organismos autónomos, pero no de nuestro país, sino de otros. Como tal, tuve que adentrarme y encontrar varios PDF con muy buena información. Sin embargo, no los pude seleccionar al 100%, ya que no contenían referencias. Me hizo, a su vez, dudar de su veracidad. Otro problema, asimismo, fue que no mantenía un tiempo adecuado para realizar la entrevista. Tuve que mover algunos horarios, ya que no mantenía mucho tiempo libre. ¿Qué hice para resolverlos? En el caso de la búsqueda tuve que verificar toda la información, porque aunque eran de organismos autónomos, algunos documentos al leerlos me daba cuenta que no eran organismos autónomos de México. Y acerca del tiempo para realizar la entrevista, hice cambios de mis horarios y gracias que mi entrevistada fue muy consciente y paciente, se realizó con éxito la entrevista. Ok, pues les comento. En este caso, de mi parte es todo. Les agradezco mucho
este tiempo para hacer la entrevista fue muy satisfactorio. Gracias por haber tomado el tiempo de leerla y espero que les agrade.